Versículo 13. Entonces se oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar esta visión? Aquí hay una dominación, se le dio el poder de hacer mal. Hay otro texto en el capítulo 7 de Daniel que vamos a estudiar también, que nos habla de un periodo de tiempo durante el cual este poder va a poder hacer lo que quiere, pero no de una manera indefinida, sino por un tiempo determinado, y Dios lo determinó. Y entonces la pregunta del versículo 3 es: ¿cuánto tiempo va a durar la visión? ¿Okay? La respuesta es contundente. Versículo 14 dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto es muy importante, porque la comprensión que nosotros tenemos del versículo 14 la hemos ya explicado en videos anteriores, acerca de la profecía de las 70 semanas y la profecía de Daniel 8:14, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Una tarde y una mañana es un día, y en profecía un día profético equivale a un año literal, es decir, un periodo de 2300 años. Ahora, para aquellos que sostienen que el cuerno pequeño fue un poder de uno de los griegos, tendrían que demostrar históricamente si algún poder o algún rey de los griegos dominó durante 2300 años, lo cual es obviamente imposible. Entonces, vamos a ver que hay un poder que corresponde a esta descripción y vamos a ver quién es. Pero continuamos la lectura, versículo 15. Y aquí está la explicación que el ángel mismo, que yo no es Oscar el que está hablando, lo que yo comparto de una manera muy cariñosa con ustedes, mi comprensión de las profecías, pero por favor no tomen lo que yo digo como que es la verdad absoluta. Yo lo único que pretendo con estos temas es que ustedes estudien. Pero acá, Daniel 8, del 15 al 27, es el ángel el que está hablando y es la palabra de Dios directa la que está hablando. Y yo les hago un llamado a que leamos esto con el corazón. Miren lo que dice el versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, Daniel no entendía. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Una cosa muy interesante sobre el versículo 17, pero ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Entonces, esto es lo que acabamos de decir hace un rato. Que aquí ya está la comprensión. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, el primer rey persa, que es Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, aquí me está hablando claramente de que hay primero Alejandro Magno, primer rey de Grecia. Después se levantan 4 poderes. Esos 4 poderes reinan como una dinastía, como un cuerno con continuidad. ¿Por qué Alejandro Magno está representado por un cuerno notable y es un cuerno aparte? Sencillamente porque él murió y de su descendencia ninguno de su descendencia reinó. En cambio, de los 4 generales que se levantaron después de la muerte de Alejandro Magno, cada uno reinó durante un tiempo. Unos duraron menos que otros, finalmente quedan solo 2. Y esa es la historia que contamos en los temas pasados. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos
se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de Dios. Es decir, que no tendrán la fuerza de Alejandro Magno, pero igual van a dominar. Y versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, es decir, al fin del reinado de estos, ¿de qué? De los 4 cuernos, es decir, que no sale de ellos, sino que es, cuando ya se acabe el reino de ellos, hay un poder que los va a reemplazar. Continúo leyendo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí se levanta otro rey. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Muy interesante porque este es un poder que manipula. Entonces no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y también a quién? Al pueblo de los santos. ¿Sí? Es decir, hará caer al ejército del cielo y contra el príncipe de los ejércitos levantará su mano. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y yo esto lo quiero subrayar directamente con rojo. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. El príncipe de los príncipes es Jesús mismo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces esto también es interesante y lo vamos a ver un poco más adelante. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y el texto continúa. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él no la entendía porque ese texto había quedado sellado por el ángel porque él dijo es para el tiempo del fin. Algo que vamos a ver más adelante. Cuando es que ese sello se quita sobre esta profecía y la gente empieza a entender estos textos. Entonces, vamos a ver un poco de paralelismos proféticos como hicimos en los primeros videos. Y vamos a colocar una línea de base. Esa línea está fundamentada, está basada, disculpen la redundancia, en Daniel capítulo 2. Entonces, empezamos a colocar un poder que no está allí directamente en Daniel 2, pero que hace parte del contexto histórico. Y empezamos con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, lo que acabamos de hablar, Roma imperial, la Roma papal, y aquí ya tenemos nuestra línea histórica de base. Es decir, son los diferentes reinos que dominaron sobre el pueblo de Dios desde la antigüedad. Ahora, en Daniel capítulo 7 nosotros hemos analizado que en Daniel capítulo 7 se representan estos poderes con otros símbolos. Por ejemplo, para Babilonia, en versículo 4 es el león. Versículo 5 de Daniel capítulo 7 tenemos el oso para Medo-Persia. El versículo 6 tenemos el leopardo. Bueno, aquí lo coloqué con una sola cabeza porque el de 4 cabezas no encontré uno que pueda entrar en el cuadrito. Pero representa el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Y también la bestia terrible en el versículo 7, que está allí en Daniel 7. Y después viene un cuerno pequeño que le sale a esta bestia. Y ese cuerno pequeño domina hasta el fin. Entonces, aquí tenemos en Daniel 7 tenemos el cuerno pequeño, Daniel 8 tenemos el cuerno pequeño también. ¿Ok? Daniel 8 y 9 encontramos las profecías de tiempo. Y nosotros hemos empezado a estudiar de que a Daniel en el capítulo 8 del ángel, lo que acabamos de ver, le dan un periodo profético de 2300 años. Pero él no sabe cómo ubicarlo, cómo colocar el punto de partida y el punto de llegada, porque no tiene un punto de referencia. Pero después, en el capítulo 9, el ángel viene y le da una profecía que concierne no a la humanidad entera, sino específicamente al pueblo de Daniel. Y el pueblo de Daniel es el pueblo de Judá. Es decir, es una profecía sobre el pueblo de Judá. Y es una profecía de 70 semanas. Es decir, 70 semanas proféticas. Una semana tiene 7 días. 7 por 7, 49, 490 años. Es un periodo de 490 años. Y en esa profecía, el ángel le dice que esas 70 semanas están cortadas. ¿Sí? Están cortadas de la profecía anterior. Es decir, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Este tema ya lo hemos explicado. Y en ese momento tenemos el punto de partida para las 2300 tardes y mañanas. Y tenemos el punto de partida para
las 70 semanas. Y el punto de partida es la orden para reconstruir y restaurar a Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Entonces por eso podemos calcular las profecías y efectivamente la historia corroboran de que los cálculos son correctos, porque este periodo se termina en el año 34. Tenemos en la profecía de las 70 semanas hay fechas tan claves como lo son la muerte de Cristo, el bautismo de Cristo en el año 27, etc. Entonces, pero no es el tema de ahora, ya lo hicimos, y si ustedes tienen preguntas, no duden en hacerlas y con mucho gusto les contestaremos. Ahora, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué significa? Que esta profecía de Daniel 8 está dentro de un marco histórico, y esta profecía me habla de Medo-Persia, la caída de Medo-Persia, el levantamiento de los reyes griegos y la ascensión del Imperio Romano. Eso fue el tema número 7, el dominio del Imperio Romano, fue lo que vimos, y llegamos hasta el tiempo de Cristo. ¿Ok? Pero este texto me dice que este poder avanza hasta el tiempo del fin, ¿sí? Y lo que queremos ver es la transformación que tiene. Obviamente en los videos tenemos poco tiempo para explicarlo, pero si ustedes quieren aprender esto más en detalle, los invitamos, aprovechamos para invitarlos a nuestra Escuela Profética Internacional. Son clases en línea, deben pasar por una inscripción y se pueden inscribir a través del sitio veritate4a.org en la página de suscripción. Y tenemos otra profecía de Daniel 7:25, es una profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, que ya vamos a ver. Y esta profecía ya también la estudiamos. Es una profecía muy interesante porque esta profecía me dice que este poder que va a querer cambiar los tiempos y las leyes, ¿sí?, va a dominar 1260 años. Y nosotros realmente lo encontramos porque en el 538, cuando este poder dominó, es decir, el papado, tuvo el poder absoluto, cuando el emperador Justiniano le entregó pleno poder al obispo de Roma. A partir de ese año, en el futuro, 1260 años, me lleva a 1798, cuando el papado perdió el dominio geopolítico, cuando las tropas del general Berthier llevaron cautivo al Papa Pío VI y decapitaron la Inquisición y le quitaron todo el poder geopolítico. Entonces, vemos que este poder pierde su fuerza, pero vamos a ver que hay un texto que lo vamos a estudiar en detalle más adelante, que nos dice que esta herida, que es una herida mortal, es una herida muy grave, que recibe este poder, pero no lo mata, sino que es una herida que es sanada. Entonces también vamos a ver el proceso de sanación de esa herida. Perfecto. Ahora, para entender mejor quién es el poder, el primero, quisiera devolverme un poco, perdón, y colocarles, hablar de este primer poder. El versículo 7 de Daniel 7 me habla de la Roma imperial, ¿sí? Y para poder entender mejor, vamos a ver lo que dice este texto de Apocalipsis 12, del 1 al 6. Y dice, el versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este pasaje me muestra el símbolo de una mujer. Ahora, ¿quién representa a la mujer? Nosotros sabemos de que en la Biblia la mujer es un símbolo de la iglesia o del pueblo de Dios. Esto ya lo hemos demostrado también en otros temas que ya hemos difundido en internet. Entonces, la mujer como símbolo del pueblo de Dios aparece aquí, una mujer pura vestida del sol. Versículo 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? Nosotros sabemos que en la Biblia el dragón claramente es un símbolo de Satanás, pero aquí aparece un conflicto mucho más que espiritual, también un conflicto de este mundo físico. Es Satanás dirigiendo los poderes de este mundo para que persigan a la iglesia. Entonces dice, aquí aparece una señal, un gran dragón escarlata. Entonces, la primera es la mujer, que es la iglesia.
La segunda es el dragón escarlata. ¿Ok? Que en primera instancia representa a Satanás. Pero también representa otro poder. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Y qué dice aquí? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Les hace acordar algo? Lo estudiamos hace un rato, las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. Y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué significa esto? De que este es el mismo poder. Es un poder que habría de dominar por 1260 años. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, el dragón quiso devorar a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan la masacre de Belén? Cuando Jesús recibió la visita de los sabios de Oriente, quienes le trajeron presentes. Cuando estos fueron avisados por un ángel de que tenían que huir sin regresar por Jerusalén, Herodes dio la orden de que mataran a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Sí? Y desde entonces el poder romano quiso destruir a Jesús hasta que finalmente lo crucificó. Entonces quería devorarle cuando nacieres. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y esto es un símbolo del Mesías. El Mesías. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús vuelve a ascender al cielo después de la resurrección. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Nosotros vamos a ver lo que esto significa, pero ya habíamos dicho que un día en profecía es un año. Entonces 1260 días son 1260 años. Eso fue lo que vimos en los temas anteriores. Ahora, este dragón tiene una evolución. Es decir, este poder de persecución tiene una evolución. Nosotros vemos de que aquí en Apocalipsis 13, del 1 al 10, me da más detalles acerca de cómo actúa este poder de persecución. Versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si ustedes no entienden todos los símbolos de esta profecía, no se preocupen. El objetivo de esta serie es explicar todos estos símbolos. Ahora estamos dando una vista general, ¿sí? Pero ya volveremos sobre estos símbolos y vamos a explicar más en detalle cada cosa. Versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca de león. ¿A qué les hace acordar esto? Leopardo. Tenemos a Grecia. Tenía el oso y tenía el león. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, tiene características de un leopardo, los pies de oso y la boca de león. Es decir, tiene las características de Babilonia, de Medo-Persa y de Grecia, ¿sí? Ahora, esta bestia tiene esas características, es decir, que es una bestia que su sistema de religión es un poder, que su sistema de religión, su sistema de gobierno es una sucesión de todos los principios de religión y de gobierno de estos poderes anteriores. ¿Y ahora qué hace el dragón? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí es muy interesante porque el dragón, si nosotros seguimos la secuencia, aquí tenemos a Grecia, aquí tenemos a Medo-Persia y aquí tenemos a Babilonia. Entonces, estos 3 están en la primera. Entonces, ¿quién sigue de estos 3? Si vamos a la secuencia, tenemos estos 3 primeros, que es Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ¿cierto? Y después de esto sigue, históricamente, un poder que domina el mundo, y ese poder claramente es Roma imperial.
Ahora, ¿qué me dice este texto? Que el dragón, es decir, Roma imperial, le dio su poder y su trono, ¿ok? Y grande autoridad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el poder que sigue es un poder al cual la Roma imperial le dio todo el poder. Ahora, ¿quién se dio el poder en Roma imperial a otro poder que dominó el mundo entero? Claramente tenemos al emperador Justiniano, que cede el poder al obispo de Roma como cabeza de toda la cristiandad, con poder civil y militar y con el poder de castigar a los herejes, es decir, a castigar a todo aquel que no esté de acuerdo con él. Ahora, este texto me sigue diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, es decir, primero recibe el poder y después como que la tumban, ¿sí? Le dan una herida de muerte. Pero esa herida de muerte, pero su herida mortal, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir, a la Roma imperial. Vamos a ver que en el mundo actual hay mucha admiración y mucha adoración hacia la Roma imperial a través de esta Roma papal, porque es una sucesión de sistemas. Y adoraron también a la bestia. Entonces está esta bestia, ¿qué sería entonces? Históricamente solo podría ser la Roma papal. Coloco RP para no colocar toda la palabra. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ok? 42 multiplicado por 30. 42 meses multiplicado por 30, que es los días que tiene un año, un mes lunar, me da 1260 días o años literales. Es decir que aquí tenemos 1260 años, que es la misma profecía de la cual nos habla Daniel 7, y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Qué poder persiguió a la iglesia y mató a miles de ellos? Sabemos que la Roma imperial persiguió a los santos y hizo muchos mártires. Eso lo sabemos claramente. Hay un libro que es un poquito difícil de conseguirlo, pero todavía se consigue, que se llama Los Mártires de Fox. Fox es un historiador cristiano que describió la vida de los mártires desde el primer mártir hasta el final de la persecución papal. Y él describe que al inicio fue el poder romano, entonces la primera fase de persecución, la fase de la persecución romana, y después viene la fase de persecución de la Roma papal. Entonces aquí me dice que esta bestia es la que persigue 1260 días. Por esa razón a la mujer, es decir, a la iglesia, se le da lugar en el desierto, el texto que leímos anteriormente, se le da lugar en el desierto para que sea allí sustentada. ¿Por qué el desierto? Es decir, que la mujer, es decir, la iglesia, puede sobrevivir solamente huyendo a los lugares desolados, en las montañas. Yo tuve el privilegio de visitar los lugares donde vivían los valdenses. Los valdenses fueron un grupo, un pueblo que no quiso ceder a la presión que ponía el papado en Europa y abandonar el estudio de la Biblia. Ellos siguieron estudiando la Biblia, la siguieron copiando y enseñándola a otros. Pero por esa causa eran perseguidos duramente. Ellos tuvieron que refugiarse en las montañas, en lugares recónditos. Había que escalar para poder llegar allí, en cuevas. Nosotros estuvimos en una cueva donde ellos hacían sus cultos. Fue muy impresionante. Y esto muestra de cómo esta mujer, es decir, la iglesia pura, sin mancha, la que estaba vestida del sol, huye al desierto durante 1260 años, perseguida por la bestia que recibió la autoridad del dragón. ¿Ok?
Y vamos a ver que es una continuidad de estos poderes. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, que los que se pierden, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, yo sé que el tema está muy rico en información, pero yo quiero llegar a una conclusión. Nosotros hablamos de un primer poder llamado el continuo. El continuo no se refería al santuario, no se refería al sacrificio diario. El continuo se refería al paganismo. Ese paganismo que oprimió al pueblo de Dios hasta que hubo un cambio en el 538 y pasamos al segundo proceso. El segundo proceso es de la prevaricación asoladora. Y ese proceso dura 1260 años. Y ustedes ven una cosa interesante y no es coincidencia, sino que esto hace parte de un principio de interpretación profética que se llama la simetría profética. El periodo que domina el papado antes de recibir la herida mortal en 1798 es idéntico al periodo en el que dominó el continuo, desde la persecución del Israel, cuando los israelitas fueron deportados por los asirios, antes de que Judá sea también deportada y vencida por los babilonios. Es decir, que empezó en el 723 hasta el 538, dura 1260 años. Y el periodo del 538, cuando el obispo de Roma recibe pleno poder y no hay más libertad de conciencia, no hay más libertad de estudiar la Biblia, de adorar libremente sin correr el riesgo de hacerse matar. A partir de ese momento hasta el momento en que recibe la herida mortal, es decir, que ya no tiene el poder de oprimir al pueblo de Dios, dura también 1260 años. Entonces, en conclusión, el continuo no es el continuo sacrificio del santuario de Jerusalén. El continuo es el continuo paganismo. El lugar de su santuario hace referencia al panteón el panteón romano, en el cual estaban todos los dioses de Roma, que fue abandonado en el 330 cuando el emperador Constantino decidió transferir la sede del gobierno de Roma a Constantinopla, y a partir de ese momento empezó a decaer la adoración pagana en el panteón de Roma. El cuerno pequeño es un poder que ejerce dominio sobre el pueblo de Dios en dos fases. Una primera fase pagana, a través del dominio romano, representada por Roma, y después en una fase que también dura 1260 años, pero es una fase en la que este poder se viste de cristiano, ¿sí? Y este poder es el papado. El dragón es Roma, la Roma imperial. La mujer es la iglesia, es decir, es el pueblo fiel de Dios. El ejército es otro símbolo de la iglesia también, y el príncipe de los ejércitos es Cristo. Entonces, a través de este estudio hemos podido identificar diferentes elementos de este panorama profético. Yo les invito a que oren, que vean de nuevo el video, y si tienen preguntas, con mucho gusto les contestaremos. Pueden hacer sus preguntas a través del sitio internet veritate4a.org. Que Dios les bendiga, y yo les invito a que oremos para terminar. Padre del cielo, te damos gracias por este momento de estudio. Te quiero rogar que tú bendigas a cada uno de los que ha escuchado este video, que lo ha visto hasta el final, que tú puedas derramar tu bendición sobre cada uno, que puedas abrir la mente y el corazón para entender estas cosas, y que me perdones si no expliqué como convenía o si mis explicaciones no fueron suficientemente claras. Ayúdanos a mejorar en la transmisión de este mensaje, que es de vital importancia, y que cada uno de tus hijos se pueda despertar poco a poco. Sabemos que hay pocas personas que se interesan en estos temas, pero sabemos, oh Dios, que aquellos que se interesan es porque tu Espíritu los ha llamado. Ayúdanos a cada uno a comprometernos en la difusión de este mensaje para que muchos puedan ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.